Hola, soy Saray y el día de hoy voy a estar hablando acerca de la estadística, qué es, su historia, la relación con la matemática y varios datos que nos van a ayudar a tener una información más amplia acerca de esta. Así que comencemos. Empezaremos hablando acerca de la historia de la estadística. La estadística comenzó en el año 1989 y no surgió de improviso. El origen se remonta a los inicios de la historia. Esto se sabe gracias a las crónicas, escritos, libros y restos arqueológicos que a través de los años se fueron descubriendo. Aunque la sociedad aún estaba comenzando, las personas necesitaban saber con cuántos recursos contaban y cuántas personas habían en una tribu. El profesor alemán Achenwald fue la persona que acuñó la definición de la estadística. Él pensaba en ella como una ciencia de recolección y análisis de datos que era muy importante y que era una herramienta muy útil para personas de gran poder e incluso para gobernantes de una nación. Ya que hablamos acerca de la historia y los inicios de la estadística, tenemos que saber qué relación tiene con la matemática. Esto se sabe ya que la estadística es una rama de la matemática que se encarga de recopilar, organizar y analizar diferentes datos de acuerdo a las necesidades de un problema. Esto también se puede unir con algún problema matemático que se pueda necesitar la recolección de datos para saber alguna necesidad de algún problema en específico. Como lo dicho anteriormente, la estadística tiene la facilidad de recopilar y analizar diferentes datos para resolver un problema en una situación. Así que la estadística se divide en dos ramas fundamentales, la descriptiva y la inductiva. La estadística descriptiva tiene como objetivo obtener conclusiones de un conjunto de datos sin hacer predicciones o realizar generalizaciones acerca de ellos. Y la estadística inductiva se ocupa de generalizar la población, las conclusiones y los resultados obtenidos a partir de las muestras. Ahora vamos a hablar y conocer los conceptos básicos de la estadística. Entre ellos se encuentra la población, que es el conjunto de todos los individuos que poseen la información acerca del fenómeno que se estudia. Muestra, subconjunto de elementos pertenecientes a una población. Entre estos conceptos básicos existen dos variables de la estadística, la variable cualitativa y la variable cuantitativa. La variable cuantitativa es cuando se representa, clasifica o describe las cualidades y características no numéricas de un elemento de la población. Y la variable cuantitativa son las características de un elemento de la población que se expresan mediante un valor numérico. Ahora, la tabla de frecuencias es el resumen de los datos en el cual la respuesta de la variable está relacionado con el número de datos correspondientes. El último concepto básico de la estadística son los gráficos, que es el resumen visual de la tabla de frecuencias, y existen dos clases, diagrama de barras y diagrama circular. El diagrama de barras es la representación gráfica con ejes cartesianos de la información dada por la tabla de frecuencias. Y el diagrama circular es la representación gráfica en sectores circulares de la información dada por la tabla de frecuencia. Después de estar viendo, aprendiendo y recolectando diferente información acerca de la estadística, a lo largo de este año hemos podido aprender los tres tipos de medidas que existen en la estadística, como lo son medidas de tendencia central, medidas de dispersión y medidas de posición. Para tener un concepto de definición más clara acerca de los tipos de medidas, voy a estar dando una definición clara y concisa acerca de cada una de ellas, empezando por las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central se dividen en un subgrupo llamado media o promedio aritmético. Es un dato que no necesariamente está dentro del conjunto de datos y representa las características predominantes del grupo. Dentro de este tipo de medidas encontramos que en la medida de tendencia central encontramos la media, la mediana y la moda. La media es el punto de equilibrio del conjunto de datos. La mediana es un dato que divide porcentualmente iguales
el conjunto de los datos. Y la moda corresponde al dato que más se repite en todo el conjunto. Ahora, ¿qué es la medida de dispersión? Se relaciona con la mayor o menor concentración de datos en torno al valor central, que generalmente es la media aritmética. Dentro de la medida de dispersión se encuentran específicamente una medida que es para los datos no agrupados. El rango, la desviación estándar, la desviación media y la varianza son medidas de dispersión. Por último, las medidas de posición son las medidas que dividen a los datos porcentualmente iguales. Las medidas de posición se dividen en dos, que son cuartiles y deciles. Los cuartiles son medidas que dividen el conjunto de datos en 4 partes. Cada una representa el 25% total de todos los datos. Y los deciles son valores que dividen el conjunto de datos en 10 partes iguales. Cada una representa el 10% de todas las partes. Después de estar viendo una gran parte acerca de todo lo que es la estadística y todo lo que lo rodea, nos surge la pregunta: ¿para qué o qué utilidad tiene la estadística en el mundo? Generalizando la definición de la estadística que puede servir en el mundo, simplemente se centra en que ayuda a tener un análisis y orden específico en diferentes temas de datos, o que nos ayuda a tener una mejor comprensión acerca de datos que se necesitan. Contando con distinta información de diferentes temas, teniéndola ordenada y teniendo el privilegio de poder tomar unas decisiones claras y concretas a la hora de hacer algo en el mundo. Pero ya sabiendo cómo se puede usar alrededor del mundo, también surge la pregunta de cómo nos sirve a nosotros en nuestra cotidianidad como personas normales que desarrollamos varias actividades en el día. Entonces, ¿de qué sirve o para qué sirve la estadística en nuestra vida cotidiana? Pues nos permite evaluar las diferentes alternativas que tenemos de manera objetiva, que podemos realizar en nuestro diario vivir. Como por ejemplo, si queremos comprar un producto, podemos consultar las diferentes opciones de otras personas y alguna información recopilada para poder nosotros individualmente tomar una decisión fundamentada y concreta a la hora de necesitar un conjunto de datos. Y así poder reconocer claramente para qué nosotros como personas individuales necesitamos la estadística, que no solo el planeta Tierra en diferentes circunstancias o situaciones se necesita, sino que nosotros en cualquier situación cotidiana la podemos usar. Después de ver toda esta información acerca de la estadística, conociendo su historia, sus tipos, lo que la rodea, lo que la divide, espero que podamos tener una comprensión más clara, adecuada y amplia acerca de la estadística. Así que muchas gracias.